Buenas noches, bienvenidos amigos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar en esta ocasión con Rafael Céspedes. Rafael Céspedes, como conocemos, es un profesional del manejo de imagen, sobre todo de políticos, y como estamos en un ambiente que perfila que cada día será de más política, pues es propicio recibirlo. Gracias por estar acá, Rafael. Gracias a ustedes y a ti en lo particular por hacerme el honor de volver a traerme a tu programa. Como decían antes, a tu visto y escuchado programa. Cierto. El hecho de que conversemos sobre tu profesión, que es manejo de imagen de políticos que buscan cargos importantes, es porque vemos lo intenso que está el ambiente, sobre todo en las tres organizaciones partidarias principales de República Dominicana, donde en uno de esos partidos, que es el Partido de la Liberación Dominicana, hay 6 candidatos buscando la designación, la predesignación para la candidatura presidencial, lo cual ocurrirá en octubre próximo, octubre 16. Está también el Partido Fuerza del Pueblo, que ahí está definida la situación en cuanto a la candidatura presidencial, y por supuesto en el PRM se entiende que también está definida. Ahora, hay un ambiente de mostrar números, mostrar sondeos, encuestas, de acuerdo a lo que se menciona. ¿Por dónde tú piensas que el viento se seguirá moviendo o irá a soplar? Sí. Mira, el año pasado, en un programa de otro canal que me invitaron, yo dije algo que chocó en el ambiente de los llamados analistas políticos del patio. Y yo dije que si las corrientes o el viento, como tú has dicho, seguían soplando de la manera que lo estaban haciendo, la gran competencia para el 24, a mí me decía que iba a ser entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Eso era, yo no estaba manifestando un deseo, ni una aspiración, ni un interés, porque no es mi caso. Yo había hecho un análisis en función de los comportamientos de la sociedad, de cómo yo veía los enfoques políticos de algunos sectores, y lo que pudiera, y lo que quizá pasaría dentro de un partido que todavía dice que es el segundo, porque está contando con 38% que sacó en las elecciones. Ese 38% no es PLDista, eso es falso. Porque no es posible que usted me diga a mí que todos los PLDistas votaron por el PLD, y mucho menos que solo tuvo votos de los PLDistas. No, eso no es verdad, eso es falso, en ningún partido pasa eso. Entonces, la fuerza que pueden medirse más adelante, si las cosas siguen como están todavía, se llama Fuerza del Pueblo y PRM. Esa es mi opinión. ¿Y de dónde? Profesional, no personal. ¿Y cómo llegas a esa conclusión? Uno, de acuerdo a análisis que haces? El PLD saca 38%, de los cuales los llamados votos simpatizantes y votos circunstanciales, que siempre son mayoría, tenían que haber estado alrededor del 20%. Entonces, el piso real del PLD eso es un 18%. Leonel recibe apenas un 5%, pero comienza a alimentarse casi de inmediato de la gente del PLD, que se quedan en el PLD porque entienden que es una posibilidad. Sabíamos que Leonel no era una posibilidad, o sabían los PLDistas que por ahí no era, pero había otro detalle. Hay PLDistas que votaron por Luis Abinader, en menor número tal vez, porque no estaban conformes con la candidatura PLDista, y algunos que creían que había que votar para resolver la situación y cambiar el escenario, y se sumaron al cambio. Eso pasó. Entonces el PLD es la segunda fuerza, pero no me hable de un 38. El
Leonel Fernández ha ido alimentándose, quizá con menos poder, menos fuerza, con menos crecimiento, con menos aceleración, por la actitud que él tiene, que yo identifico como una actitud demasiado tímida, demasiado reservado. Demasiado, porque Demasiado. se le ve haciendo críticas precisas normalmente al gobierno. Sí, una, dos, pero no habla de verdad. Ya. Porque no me pueden hablar del aumento de la luz, porque es una decisión tomada y criticar eso es ponerse a donde el pueblo lo vea. Hay cosas de sustancia, como por ejemplo el manejo de la situación que se presentó en el gobierno con Macarrulla. ¿Por qué Leonel no habla de eso? ¿Será verdad que eran socios también? O sea, hay una serie de razones que él la tendrá y yo pienso que una de ellas puede ser cobardía o compromiso. Pero Leonel no tiene un discurso de frente con el gobierno. ¿Y qué puede significar eso si es quien se perfila, de acuerdo a tu análisis, el principal contendor de Abinader? La suma o individualmente, como tú lo quieras ver, de los precandidatos del PLD. Margarita Cedeño no tiene arraigo nacional. No, perdón, te decía que qué puede significar para Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo, o beneficio para el PRM y Luis Abinader, que de acuerdo a lo que indicas, Leonel Fernández mire para un lado con algunos temas de los cuales él tendría como principal opositor, que dices que él es, opinar y no lo hace. Exacto. Yo pienso que la razón es, él no quiere tener un enfrentamiento fuerte con el gobierno en este momento. Él tendrá sus razones, pero él no quiere enfrentar a Leonel. Para mí es evidente que él quisiera no tener que referirse a Leonel, a Abinader. Es más, cuando tú ves unas declaraciones de Leonel, él habla del gobierno. Él no habla de Luis Abinader. No es por estrategia, piensas tú, que utiliza la figura de gobierno y no la de el presidente. Óyeme, es una estrategia, pero te entiendo porque la gente confunde. Eso es táctico. Yo pienso que sí, que es táctico. Porque si enfrento a este tipo, él tiene el poder, yo puedo sufrir consecuencias que no tengo capacidad de resistirla en este momento. En consecuencia, yo no estoy en contra de que él mantenga una actitud de respeto, entre comillas, de no ataque frontal, etc. Lo que yo digo es que yo tengo varias maneras de yo comer mango. He puesto su ejemplo en estos días. Yo puedo ir al supermercado a comprarlo, pero yo tengo una persona que me maneja. Yo puedo mandar a esa persona a comprar el mango. Igual me lo voy a comer. Entonces hay cosas en política que no tiene que hacerla el líder. Él puede buscar la manera de que lo haga alguien, porque lo que tú debes recoger es el efecto, no la expresión. La expresión no es lo importante. ¿Cuál es el efecto que va a producir lo que tú digas o hagas? Si eso se logra hacer con calidad profesional, no importa que lo hagas tú o lo haga otro, el asunto es hacerlo. Y parto del criterio que yo uso en una campaña, que es el siguiente, que tiene que ver con eso. Yo tengo en una campaña, yo manejo a Gregory Caimares, yo tengo que hacer que Gregory crezca en términos positivos. Y tal vez buscar la manera de que el competidor no crezca en términos positivos. Pero yo sé que él va a intentar hacer lo que yo estoy haciendo. Si yo voy a tratar de crecer, él va a tratar de crecer. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Esa es la parte en que yo creo que este es el momento para hacer cosas en esa dirección. Hacer que la otra persona pierda fuerza. Porque a la medida que tu competencia pierda fuerza y tú te fortalezcas, ustedes se van a ir alejando. En el caso de Fernández y Fuerza del Pueblo, la única manera de hacer que pierda fuerza su contendor es enfocándose precisamente en el ejercicio de gobierno. Pero no tiene que hacerlo él. Ya. ¿Por qué tiene que hacerlo Leonel? Si Luis pierde fuerza, eso beneficia al posible competidor al margen de quién produjo el efecto que hizo que eso pasara. Es decir, el Leonel necesita un competidor más débil. No tiene que hacerlo débil él. Puede haber otra manera de convertir o hacer débil al otro
porque le va a beneficiar. Pero en la acera de enfrente, que es el gobierno, se ve que solamente también hay un parlante que es el presidente, porque los funcionarios no opinan, no hablan, no van a programas de televisión, Mira, no dan entrevistas. Yo también me he referido un poco a eso. Yo no conozco, hay dos casos de presidentes que son autovoceros, porque más o menos eso es lo que ocurre. Nayib Bukele en El Salvador no tiene vocero. Luis Abinader aquí no tiene vocero, pero con el perdón de mi presidente, yo soy dominicano, no es comparable las condiciones de El Salvador, la situación del país entre uno y otro. Por lo tanto, yo creo que es un grave error que Luis Abinader sea el único vocero que tiene el país. A eso es que me refiero. Es un error, no hay quien hable por él. Yo no sé si hay una prohibición, luce que pudiera haberla, porque no es que el ministro tal o el tal no hablan, es que ninguno habla. Es que eso es un Entonces parece ser como que es parte de una estrategia. No, ni es, yo lo he indagado, ni es estrategia ni es táctica para no cometer un error y que tú me digas, es autosilencio por parte de los funcionarios. Pero, en cuanto a la razón, dime la razón. Algo individual, una decisión individual colectiva. Eso yo no me lo puedo. Bueno, la razón, temor a meter la boca. ¿Quién? A meter la vaca, la boca o la pata. El temor es a su presidente, el temor es al líder, que si ellos meten la pata, él venga a corregirlo. Pero la enfoque es al revés. El que no debe equivocarse es Luis, porque Luis no tiene quien lo enmiende. ¿Tú lograrías llevar a un programa de televisión antes del 16 de agosto a un funcionario en estos momentos? No se atreven. Pero yo reitero que es un error en el área de la comunicación política. O sea, lo ideal, lo que dicen los libritos es que el presidente debe decirle al ministro de Salud: vamos a liberar el uso de la mascarilla. Di esto, vamos por aquí. Y el ministro dice, por instrucción del presidente: no, aquí no tenemos eso. Aquí el presidente sale a decir eso. Hay una razón también, no, y es por que, favor. Y es que los estudios indican al equipo que trabaja en ese aspecto de manejo de imagen del presidente, no el candidato, el presidente, que la vocería del presidente vende mucho. ¿Ah, sí? Sí. Está bien. Lo que yo me preguntaría, y cuando él mete la pata, que lo ha hecho, ¿qué pasa? Porque no hay nadie que se atreva a decir, no, el presidente erró cuando dijo esto. Ahora, el presidente sí puede decir eso cuando sea un ministro. No solamente decir que erró, sino que lo puede quitar. Porque tú tienes que pensar que un presidente, asumo yo, tiene que proteger al gobierno, y el gobierno descansa de manera fundamental en su presidencia. Los demás son colaterales, parte del gobierno, pero el número uno es él. Y entonces, Rafael, en esos detalles que tú has enumerado, has esbozado de parte y parte, de esas dos partes, nos queda una parte que no hemos tocado, dentro de esos detalles, ¿quién va sacando la mejor parte o la menos mala parte? Yo no creo que se esté produciendo un crecimiento acelerado, por lo menos, en ninguna parte. No me vamos a hablar de PRM, porque el PRM no tiene para dónde crecer, no tiene mucho para dónde crecer. El PRM puede recuperar terreno, que es otra cosa. Porque igual te digo, el PRM gana con un 50 y pico %. ¿Esos votos son PRMistas? No. PRM no tiene más de un 12% de membresía, no es verdad. Los otros son simpatizantes o votos circunstanciales. Y en esos votos circunstanciales yo creo que pasa del 25%. Porque hay un gran número, una masa, que votó no por Luis, sino en contra del PLD. Tienen que entender eso. No tienen por qué decirlo. No es necesario decirlo. Pero un análisis serio, profesional, interno, tienen que saber que eso es así y trabajar en función de eso. 52%, eso no es de ellos. Pero ¿y entonces quién va creciendo? Porque estás dejando a los partidos sin militancia.
Pero no lo está dejando. No, tú lo estás dejando sin militancia. No es que no la tienen. Un partido, voto duro, voto inscrito, voto dirigente, no pasa de un 8 a un 12% en ninguno. Entonces te voy a hacer el de los análisis, eres tú, pero me estás mostrando algo muy evidente de mirar. Fuerza del Pueblo no crece lo debido. PRM debe recuperar terreno, PLD está bajo. Y entonces, toda esa votación que va a ir a votar, ¿qué va a hacer entonces si ninguno de los tres? ¿Qué podría suceder entonces? No, es que siempre va a suceder, siempre es así. Lo que pasa es que no lo analizamos de manera individual. Oye bien, lo que yo creo, repito, lo que yo creo. Ningún partido aquí jamás ha ganado solo. Nunca ha ocurrido. Ya. Esta vez va a ocurrir, a mí me luce que no, que igualmente un partido tiene que aliarse y tiene que motivar a esa masa de votos circunstanciales que otros llaman independientes, que otros llaman niní, que otros llaman unos alineados, que son los que definen una votación al final del día. Esa gente lo que son, y yo me incluyo en ellos, yo no tengo afiliación partidaria, yo lo que estoy observando, pero como te gusta votar. Yo voto. Exacto. Pero yo no tengo por qué definirme ahora porque yo no sé qué va a pasar, yo no sé si va a venir un avión y se va a estrellar contra el Palacio, similitud de la Torre Gemela, yo no sé si viene un tren como pasó en España y lo explotan 2 días antes de las elecciones, o sea, pueden pasar cosas tan grandes que modifiquen el escenario por completo. Yo no sé qué van a descubrir. Aquí se acaba de descubrir que Macarrulla, que era el funcionario número 1 del país como funcionario, estaba de alguna manera involucrado en cosas no claras, no precisas, o mejor dicho, no tan honorables. Por lo menos lo tienen en la mira. Eso no se entendía hace 2 o 3 semanas. Entonces lo mismo pasa, estamos hablando de elecciones en el 24. Hay un 38%, tal vez hasta un 40%, que no tiene decisión de voto. Por lo tanto, una mención que hiciste ahorita, de que están presentando encuestas y de que Leonel tiene un 40, Luis un 40, falso. No existe eso. No es verdad que el dominicano promedio, el no alineado, el independiente, ya tiene decisión de voto, faltando 2 años. Eso no es verdad. Pudiera estar diciendo, bueno, si sigue así yo voto por Juan o por Pedro. Eso pudiera ser. Pero que tenga decisión de voto faltando 2 años, sería la única vez. La única vez, no, eso no ocurre. Eso no ocurre. La gente no es partidarista en la mayoría, que hay un 60% alrededor de gente que no tiene partido, pero que Entonces, vota. las circunstancias en las cuales en todos los sentidos está el país en estos momentos no motivan a que alguien, en sentido general Sí. y cuantitativamente importante, indique, por aquí es que me iré. No es así. Entonces, Yo no lo veo. ya. O sea, yo no veo razones públicas de peso como para que la gente pueda ya tomar una decisión. Sin embargo, has indicado desde el inicio del programa una reiteración de pronunciamientos de meses anteriores de que se perfilan 2 partes para que sean por las cuales el electorado votaría en 24. Claro, porque yo lo que veo es que hay un PLD que cada vez se debilita más. Eso es lo que yo veo. Por lo tanto, esa gente tiene que buscar qué hacer. Eso que son políticos partidaristas, me refiero. Ya. ¿Para dónde van a coger? Yo pienso que hay una ubicación natural de ellos que se llama Fuerza del Pueblo. Leonel fue 3 veces presidente de la República a partir de ese partido. Fue presidente de ese partido 100 años. O sea, hay toda una gama de cosas. Los mismos candidatos presidenciales, que son precandidatos, no son candidatos. Yo no sé cuál de ellos no fue en algún momento una ficha, un delfín, como llaman otros, de Leonel Fernández. Analiza que hay una que fue su esposa, analiza que hay otro que fue su procurador, analiza que hay otro que fue su presidente de la Cámara por 4 años prácticamente, y que fue síndico la primera vez por negocio de Leonel con Danilo.
porque hay cosas que se saben. O sea, ¿qué pasó entre Danilo y Leonel cuando ellos analizaron el escenario de Santiago, Distrito y Santo Domingo Este, que era Juancito? Ahí hubo un arreglo político natural, no nada de inmoralidad. Lo que quiero decir que Abel fue siempre un alfil de Leonel. Le debe agradecer a Leonel lo que soy. Yo me pregunto, entonces, bueno, al final, Abel sería aspirante a la presidencia, pero ¿para qué? ¿Para negociarlo? Es una posibilidad. Pero hay alguien que fue esposa, que es un lazo más fuerte y está compitiendo y está en otro partido, distinto al de Fernández. Sí, pero yo no creo que esa unidad produzca de efecto muy positivo hacia afuera. Por la cosa que ella misma ha dicho, ella acaba de declarar que ellos tenían 5 años separados. Ya. Cosas así, o sea, ustedes nos estuvieron engañando por 5 años, lo que ella dijo, visto de otra manera. No, porque ya eso es parte de una relación privada. Pero además, ¿qué aportamos? ¿Qué le aporta a ella? Bueno, y ese es otro tema. Vamos, Rafael, a hacer una pausa porque estás dejando en el olvido, estás dejando para después referirte a una parte importante de todo este conglomerado político, que es el Partido de la Liberación Dominicana. A ver, ¿qué opinas después de la pausa sobre el PLD? Rafael Céspedes, consultor político internacional y nacional también, con nosotros hoy día. Venimos en breve. Rafael Céspedes, ¿cuán determinante consideras dentro de tus análisis de la situación del movimiento y mundo político dominicano puede ser o es el Partido de la Liberación Dominicana? No para solamente saber qué puede provocar en las otras organizaciones, sino en ella misma, porque el PLD confía que será el contendor principal en las próximas elecciones. Lo primero que en nuestro país las contiendas no se dan entre partidos regularmente. Y yo desafío a alguien que me ponga un ejemplo. Las contiendas naturales se dan entre los candidatos. Porque regularmente en nuestro país los candidatos van más lejos que los partidos. El partido tiene un 20%, el candidato puede tener un 30%. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. Balaguer estaba por encima del Partido Reformista, Juan Bosch en su momento, Peña Gómez en su momento, todo. Luis Abinader, ¿Hay otros países que no es así? No, hay otros países, Estados Unidos, usted es demócrata, usted es republicano. En el Partido Republicano y el Demócrata no hay líderes que estén por encima de ninguno. De hecho, han salido gente que tú no sabías. Cuando Trump sale a la palestra, no estábamos seguros que él fuera de los demócratas. No, Trump. De los republicanos, perdón. Porque no había hecho tanta vida pública desde el punto de vista político. En nuestros países no. Tú sabes quiénes son los que aquí llaman líderes, que son dirigentes, no líderes, del PRD. Ok, continúa entonces en la parte de... Esa contienda se va a dar entre candidatos. ¿Cuáles son las condiciones de cada uno? Yo insisto en decir, señor presidente, usted tiene que irse a la reelección. Luis Abinader no tiene ninguna ruta, no tiene ninguna bifurcación de escaparse si quisiera hacerlo. Tiene que aceptar la reelección. Ya, bien, pero no? eso es la parte de Abinader. PLD. Caso es para caer ahí. El caso de la Fuerza del Pueblo ni se habla de otra cosa que no se llama Leonel Fernández. En el caso del PLD, yo creo que fue una sabia decisión estratégica lanzar 4 o 5 candidatos, que al principio era 4 y después se sumió Luis, porque eso le iba a dar una movilidad al partido. Si no, el partido estuviera muerto en este momento.
Entonces eso le iba a dar una movilidad, algo parecido a lo que pasó en un momento dado en el PRD con la famosa tendencia, ¿no? Entonces eso lo estaba reeditando el PLD en este momento. El PLD ha ido haciendo eso, pero cuando tú te pones a ver la realidad, te das cuenta, ¿dónde está? ¿Qué es lo que dicen los candidatos? La que más habla es Margarita, y si estuviera callada creciera más. Porque lo que ella dice son cosas que no tienen nada que ver con la política a veces, y hace cosas que yo no entiendo bien. Pero bueno, yo creo que el PLD está llamado a una reflexión interna para convertirse en la posibilidad de ser la tercera fuerza, que es a lo más que yo le veo llegar. Que el número con el que llegue a la tercera fuerza puede significar que se vea obligado a apoyar a uno de los otros dos, que a mí me da la impresión que será Leonel, porque es más fácil para los votantes PLDistas apoyar a Leonel que a un Luis Abinader. Yo pienso que es más fácil. Yo escuché a alguien decir que si el PLD apoya a Leonel, desaparece. ¿Desaparece quién? ¿El PLD? El PLD. Algo increíble para mí que alguien haya hecho un análisis que lo llevara a esa condición. Porque parece que no sabe que aquí hay un partido que se llama Reformista, que debió desaparecer hace 20 años, pero está ahí. Porque ¿quién fue más líder dentro de su partido que Balaguer? ¿Quién? No existía y sin embargo no ha desaparecido. De hecho llegó a tener varias candidaturas, el mismo Quique, Eduardo Estrella. Entonces el PLD pudiera retomar y analizarse y decir, ok, vamos a ver, apoyamos, si es el caso, y nos preparamos para un 28. Apoyo se entiende que sería primera o segunda vuelta. Hasta ahí no me atrevo, porque sería demasiado pitonizo yo, pero probablemente sea una segunda vuelta, porque no tiene por qué correr el riesgo de desaparecer, no le palabra, puede contarse, porque como quiera va a sacar más de un 5%, ¿entiendes? Que es a lo que ellos le ceden. Tú no estás siendo ofensivo. No estás ofendiendo. ¿A quién? Al PLD. ¿Al PLD? Sí. No. Ahí hay gente con la capacidad suficiente para entender que esa es la verdad. Eso es simple. Eso es simple. O sea, yo no estoy demeritando al PLD. Es más, yo le estoy dando más fuerza que lo que pudiera llegar a tener al final. Porque si eso que está pasando con la justicia se continúa y lo demuestra, ya están anunciando que viene un próximo caso que es peor que el de Jean Alain. Y el PLD no se va a inmutar, eso no le va a afectar. Pero tiene que afectarle porque la gente no es loca. En este momento, sin extenderte mucho en eso, te lo pido, ¿piensas que el PLD se ha afectado o no con los procesos judiciales que están en curso? Claro que se ha afectado y le va a seguir afectando. Y cada vez que pase lo que le pasó a Danilo en Bonao, que es de que no escuchó la pregunta, va a tener que dejar de escuchar preguntas muchas veces porque se la van a repetir. Ya. Voy a esa parte. Danilo Medina, has esquematizado la participación del PLD, la has evaluado. Sin embargo, me interesaría saber, igual como te dije sobre la institución política, ¿qué determinante o cuán determinante es o puede ser Danilo Medina en la determinación interna? ¿Hacia dónde soplen los vientos dentro del PLD o hacia dónde puede él llevar al PLD dirigiéndolo en el escenario general de la situación política? Sí, lo primero que yo te voy a decir que yo creo que lo que está haciendo Danilo está correcto desde el punto de vista de Danilo. Yo creo que Danilo le está diciendo al gobierno o a la justicia, yo tengo fuerza en este país, yo tengo poder todavía. ¿De qué forma lo está diciendo? Con las acciones que está tomando, juramentando que yo cuánta gente allí, juramentando aquí, es decir, manteniéndose activo, demostrando que no tiene miedo, número uno, porque a él lo han amenazado
públicamente varias veces que lo van a mandar a buscar. Es decir, han tirado reflejos de que pudieran intentar apresarlo o por lo menos interrogarlo. Él en la calle, que no pasaba al principio, él está demostrando, yo no tengo miedo, yo no tengo nada que esconder, yo tengo fuerza, yo tengo poder, yo tengo un pueblo que me apoya. Eso es parte de una estrategia que yo creo que le está dando resultados. Ahora, el PLD depende de Danilo Medina en términos de liderazgo. Hay dos personas, que yo creo que no obedecen a Luis Abinader en este momento, ni lo van a hacer nunca. ¿A Luis Abinader? Perdón, a Danilo Medina. Ya. A Abel Martínez, que lo puede enfrentar en un momento determinado, si siente que le están perjudicando, y Luis Hinchate, que siempre ha sido un independiente. No tiene fuerza, no tiene nada, pero es capaz de hablar. Pero Margarita, Domínguez Brito, olvídate de eso. Eso no van a hacer nada. Se van a mantener en la palestra pública como supuestos líderes para ver qué pasa mañana. Bien. El PLD está llamado a decrecer, no a crecer, salvo que se derrumbe la torre. ¿Ves? Salvo que, como digo yo, uso mucho una metáfora, salvo que alguien vaya al Parque Independencia, se quite la ropa y se tire una foto. Puede pasar, pero eso no es tan fácil. Bien, Rafael, retrocedo en la parte del análisis general y particular que has hecho en cada organización política y la situación en este momento que vemos en el panorama político. La posible continuación del gobierno actual en el poder, la reelección, que logre ser triunfante, ¿cómo ves lo que está sucediendo para que esa eventualidad pudiera ser posible? Si yo analizo esa posibilidad desde el punto de vista de las cosas que están sucediendo, yo te diría que no es segura. Si él sigue metiendo la pata, si siguen errando, si siguen dejando de hacer cosas, la posibilidad de una reelección no es segura, pero es posible. Porque no hay grandes cosas enfrente. ¿Cuáles son las gente que se le pueden oponer a Luis Abinader? Leonel Fernández. No es tan fácil para Leonel después de 12 años de gobierno. ¿Qué es lo nuevo? Luego está el hecho de tener a un Abel o a una Margarita del otro lado. Bueno, o sea, Luis Abinader, yo creo, y si no lo está haciendo, se está equivocando. Está jugando a no tener candidato de poder al frente. Y debe ser una táctica del gobierno, como partido por lo menos, de tener débiles contrincantes, lo que yo te decía ahorita. O sea, si yo tengo un candidato opositor que tiene poder, yo tengo que buscar la manera de debilitarlo, pero para yo debilitarlo no tengo que usar la fuerza mía, puede ser la fuerza de otro. Tú has mencionado errores. ¿Qué errores tú visualizas, tanto en el gobierno como en el presidente, porque lo has citado? Yo creo que ha cometido errores con respecto a su propia dirección. O sea, el gobierno ha complacido a parte de la dirección del partido, pero a los llamados simpatizantes lo ha dejado, como dicen los cubanos, como la guayabera por fuera. Ha designado gente en situaciones, mientras hay otros que están esperando en el círculo de espera y miran para atrás. O sea, algunas declaraciones que no han sido tan eficientes en decirlas, pues, para no ofender. Y en el aspecto de la comunicación del gobierno es pésima, según mi humilde opinión, para que estemos claros. Eso es malo. De hecho, yo te diría, ¿cuál es la comunicación del gobierno? Ninguna. Sino que es como media aventurera. Ahí no luce que hay un plan comunicacional, no luce que hay un proyecto, un programa, un trazado de vamos para allá a hacer, y vamos a hacer esto, y vamos aquí, nos pillamos del burro y nos montamos en la mula. No, yo no lo veo, sino que son como saltando cosas. Eso es lo que yo veo. Quizás estoy mirando mal y pido excusas si es así, pero yo tengo que decir lo que yo veo. Y yo lo que veo es que ahí no hay un buen proyecto comunicacional.
No identificas una estructura comunicacional en acción, No, en ningún sentido. no. Y tú oyes que hay un día que Homero habló, dijo algo, y de buena primera se convirtió en mudo. ¿Tú has oído a Homero hablar una sola vez? Ahí te reitero lo que te había mencionado, es que sus indicadores indican que el mejor vocero es el ¿Quién lo presidente. hace eso? Bueno. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace lo que produce esos supuestos indicadores? Pues sería el único país del mundo donde la gente... Porque la gente sí quiere oír al presidente hablar, ojalá hablara semanal. Pero ¿quién corre riesgo haciendo eso? El presidente. Entonces usted debe obedecer a sus intereses o a lo que le mandan a hacer por otro lado. Ya. No. Esbozaste entonces la parte de los errores, lo que consideras negativo, y en el sentido opuesto, estoy hablando de posible continuidad, reelección con éxito, la posibilidad, la obra de gobierno, ¿qué ayuda, qué significa, qué ventaja es? ¿Hay obra de gobierno necesaria, hasta ahora suficiente, que ayude? Bien. Tengo que buscarla. También. Ah, bueno. Entonces, la gran obra de gobierno de Luis Abinader, desde mi óptica, es primero que él como individuo es un buen comunicador. Él sabe expresarse, maneja el léxico, etcétera, etcétera. Al margen de la mano. O sea, el lenguaje corporal del presidente es hiperbólico. Vamos a hablar claro, o sea, demasiado exagerado. ¿Qué connotación tienes que lo definas como hiperbólico, el lenguaje En el comunicacional sentido de de las que manos? exagera en el uso de las extremidades de la mano. Que yo pienso que no hay que ser tan exagerado en los movimientos y porque eso distrae, eso confunde, eso no agrada visualmente. Y la comunicación de un ser humano, dicen los expertos, es alrededor del 65% es con el cuerpo, no con la boca. Ya. Él, yo no sé si está al revés. Entonces yo creo que por ahí yo lo trabajara y yo trabajara con él, tratara de hacer algún trabajo para que el lenguaje verbal sea más que el corporal. Entonces, número uno. Y número dos, yo pienso que él ha logrado mantener una paz en un país que acaba de salir, todavía estaba en pandemia cuando él asume el gobierno, con una deficiencia económica, cero turismo, cero envío de remesa. O sea, lo que él agarró era un tizón prendido, decimos en el Cibao. Y haberlo llevado hasta donde estamos, sin grandes traumas, yo creo que eso es un gran logro. Sin duda que lo es. Sí, pero en la parte de las remesas hubo un crecimiento inclusive, no cero remesas. Ha ido creciendo, ha ido levantándose, pero todavía no podemos, porque el crecimiento que tú notas se debe en términos comparativos a donde llegamos, no a donde estuvimos. O sea, ahí estamos hablando de que tenemos 5 millones de turistas. ¿Por dónde llegamos a tener 7? Entonces, es muchísimo en función de que llegamos a tener 0. Es de ahí que estamos partiendo, o ellos parten para hacer análisis, yo no estoy en contra de que sea así. Pero además sí, estamos demostrando que podemos crecer y lo están haciendo. Y en esa caminata o en esa carrera o ese maratón, como lo quieras visualizar, hacia 2024, ¿quién tú observas que lleva la delantera? Yo creo que Luis. Ya. Yo creo que Luis. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos ahorita. O sea, en la oposición, ¿cuáles son los candidatos? ¿Puede reeditarse una definición en primera vuelta? Pero para mí sería la sorpresa de los últimos 10 siglos. No. ¿Sí? Sí, no. Yo, no lo ves posible como 2020. No puede, no. En ningún sentido. No, porque ahora no se visualiza voto en contra. Ya. O sea, yo no veo porque hay que votar en contra de alguien para que Luis se mantenga y viceversa. No veo por qué hay que votar en contra de Luis, no tiene tanto rechazo como para eso. El voto en contra se produce por el rechazo. El rechazo es un elemento que no mucha gente se detiene a analizar en un trabajo
de asesoría política. Yo estoy convencido y puedo demostrar que una persona que tenga un 35 o más de rechazo no tiene manera de ganar unas elecciones. No hay fórmula. Porque para ganar tendría que sacar el 83% de los votos. Y ni Bukele, que anda por el 70 y pico. Eso no es posible. Entonces, Luis no tiene un 35% de rechazo. Leonel no sé si anda por ahí, creo que no. Entonces hay una situación de cierto nivel de equilibrio, tal vez la palabra. Por lo tanto, yo no veo a Luis sobrado, como ocurrió la otra vez. Porque lo otro, la decisión de que Luis ganara en la primera vuelta se da en las últimas 2 semanas. Ya. Rafael, pero vamos casi ya a una pausa, deberíamos ir, pero no quiero cruzar al próximo segmento sin mencionarte algo que no mencionaste o yo no te pregunté. Cuando se defina quién va a representar al PLD, ¿qué podría suceder entonces con ese escogido dentro de 6 que hay? Bueno, dependiendo quién sea. Claro, bueno, sí, depende de quién sea, obviamente, porque las características de Margarita no son las mismas de Domínguez Brito, no son las mismas de Abel. Ahora, el problema es que ellos van a estar apoyados en una plataforma que la gente ve como afectada por algunos virus. No de otro lado. O sea, ellos no lo ellos van a ser candidatos del PQD, no del PLD. Yeah. ¿Van a ser candidatos del PRD? No, del PLD. Y al PLD le están cayendo los virus de la situación que se está viviendo. En consecuencia, eso va para arriba de ellos. Esa negatividad va para arriba de ellos. Solventar eso, oye, es difícil. Bien, mira, hay un par de detalles importantes que no has tocado, tampoco te los he preguntado, pero sí lo haré después de la pausa comercial. En breve retornamos. Bien, con lo conocedor que eres y la experiencia que tienes en procesos electorales, por demás eres dominicano estudioso de lo que sucede aquí y ha sucedido, quisiera conocer la siguiente situación. 3 meses antes de las elecciones presidenciales en 2024, vamos a escoger 200 y tantos directores de distritos municipales, igual cantidad de alcaldes, 100 y tantos alcaldes. Creo que 189. Algo así, y miles de regidores. O sea, vamos a escoger cabezas visibles, importantes, comunitarias, provinciales, en toda la geografía nacional. Entonces, el partido que salga beneficiado de mayores escogidos en esas elecciones municipales 3 meses antes, febrero 2024, ¿qué podría significar? ¿Qué ventaja tendría? Y por igual, quien no resulte muy agraciado, ¿qué podría significarle para las presidenciales? Yo pienso que la primera fuerza debe estar dedicada a lograr la victoria en términos numéricos, porcentuales, en esas elecciones. Porque definitivamente al salir alcalde de Santo Domingo Este, por decir algo, te va a dar una ventaja extraordinaria con respecto al que salió derrotado, porque yo voy a poder dar empleo, yo voy a poder dar becas, yo voy a poder hacer cosas. Por lo tanto, yo como tal voy a beneficiar a mi candidato, yo alcalde electo. Definitivamente eso va a ser, es más te digo, una extraordinaria observación la que tú acabas de hacer. Probablemente muchos políticos no se han paseado por ahí, están esperando que llegue enero para entonces darse cuenta que tiene que manejar esas elecciones primero que la otra, porque eso le pudiera significar derrota o victoria. Definitivamente estoy convencido de eso. Ya. Hay una figura que es de tu creatividad de observación que no la has mencionado en esta ocasión.
la vez anterior que estuviste en el programa, hablabas de la posibilidad real, a tu modo de considerar, que surgiera una figura adicional fuera de la tradición de los partidos. Sí. ¿Murió esa predicción, ese análisis? Aún no, porque eso tiene que ver un poco con el tiempo, obviamente. O sea, yo no puedo fabricar a alguien presidenciable en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses. Lo ideal son 2 años o más, o 1 año y medio mínimo. Y dependiendo de las características y condiciones que adornen el proyecto o figura. Cada vez se hace más difícil, pero esa posibilidad existe y te la voy a sustentar. ¿Dónde yo parto para eso? Cuando yo veo que Luis Abinader no crece, cuando yo veo a un Leonel que crece como si no se diera cuenta, y un PLD disminuido, eso a mí lo que me dice es que la franja de independientes está creciendo. Y si esa franja llega al 55%, por decir un número, esa figura puede pecar ahí. Eso es todo, no es un problema de genialidad. Es que los independientes, los no alineados, los sin partido, en este país están creciendo en términos numéricos. Pero Quiere decir que nunca, no tienen candidatos. Nunca ha sucedido que surja una figura independiente buscando candidatura presidencial, exacto, con posibilidades. ¿Y por qué no puede hacerlo? Porque no haya surgido. No, eso no tiene nada que ver. Porque depende de la característica de la persona. Depende de que ese elemento se mantenga y se fortalezca. Pero aquí conocemos a todo el mundo, tú conoces a todo el mundo y tú pudieras, claro, no lo vas a divulgar, pero tú pudieras tener identificado en Yo tengo 2 o 3 nombres que tengo identificados, pero quiero insistirte que aquella vez lo hice y lo voy a repetir. No solo depende de la característica del individuo, depende del proyecto. Tú no puedes salir y que yo voy a resolver el problema de la educación, el asunto de la energía, eso se va a acabar. La salud va a ser, aquí nadie se va a enfermar. Tú no puedes salir a hacer eso. Eso lo dice Margarita, Lionel, todos lo dicen. Un nuevo viene y va a tener más fuerza que nosotros para por eso sembrarse en el corazón de la gente. No, tiene que salir con un proyecto diferente que marque la diferencia de lo que hay, que no sea algo más de lo mismo, que le diga a la gente, voy a hacer que te deje de ser número, voy a hacer que te convierta en lo que eres, fuerza, porque tú eres persona. Es decir, tiene que haber un discurso completamente renovado, diferente, marcador, creíble, apasionante. Tiene que hacer eso. Y los candidatos de los partidos tradicionales no tienen el dominio de la voluntad del votante, o el votante ha madurado. ¿Cómo es el votante dominicano? No, el votante dominicano, un 40 y algo % está dividido en partidos y tiene afiliación política. Y no importa a quién postule el PRD, esos que están ahí de su corazoncito van a votar por el PRD. Y como eso, hay un 6, un 4% que vota por el Partido Reformista y Balaguer murió hace 100 años. Son de ellos. Ahora, esa masa flotante, eso que yo llamo no alineado, que está creciendo cada vez más por desengaño, por frustraciones, etcétera, esa gente van a hacer lo que pudieran sustentar una candidatura de alguien que irrumpa, que tampoco tiene por qué ser nuevo. Yo no estoy hablando de nuevo, sino diferente. A lo mejor es uno de los que están en la palestra, pero con un discurso diferente, a lo mejor eso me copia. Ya. Bueno, Rafael, vamos a dejar hasta ese punto lo que has evaluado sobre la situación de lo que miras en el panorama político nacional, y déjanos entonces el saborcito de hablarnos 3 minutos de lo que acaba de suceder en Colombia. Sí, bueno, yo venía para este programa en ese momento, bueno, lo divulgamos, pero desgraciadamente tuve un percance de salud. En un momento dado yo hice un análisis
publiqué un artículo en algunos medios donde yo hablaba de por qué Petro iba a perder. Ese era mi análisis. Y perdía, según mi análisis, por un 4 o 5%. Pero 3 días después yo necesité hacer un segundo artículo donde yo decía, Hernández acaba de regalar las elecciones. Por lo tanto, Petro va a ganar. Porque fue que el señor Hernández, el ingeniero Hernández, dio una rueda de prensa donde él decía que Petro lo estaba amenazando de muerte en una reunión y había creado, y por lo tanto él no podía salir a la calle, que estaba en riesgo su vida. Bueno, te corrijo o te digo, ni llegó a rueda de prensa, y yo vi las declaraciones, lo que yo vi, desde una habitación mandando un mensaje, lo grabó, ni salió. No salió nada, ni una demostración. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Eso es una táctica de politiquera barata, que la gente se va a dar cuenta y la gente no va a votar por un cobarde. Ese señor acaba de regalar las elecciones y bueno, desgraciadamente, si se quiere, me dio la razón. No, Petro... ¿Tú no le das credibilidad a que eso podía ser cierto, de que se sintiera en peligro? Si era cierto, muéstralo. Una foto vale más que 1000 palabras, dicen, ¿no? Yeah. Entonces, me amenazaste de muerto. Oye la grabación. Mira el tweet, el mensaje, algo. Porque si no, yo tengo que creerte a ti o al otro. Eso no se vale. No mostró evidencia de ningún plan, nada concreto. No, nada. Eso es un disparatazo comunicacional. Y entonces, ya que tenemos a Petro, ¿qué tú piensas? Bueno, de acuerdo a lo que él ha mostrado después de lograr ese triunfo, que va a suceder en el inmediato. De todos los líderes políticos de los llamados de izquierda de Latinoamérica, el más capaz de ellos se llama Petro. Después estaba Correa. Era un tipo, o es un tipo con cierto bagaje intelectual, pero este es un intelectual, no es un loco viejo. Petro va a trabajar para su proyecto y por eso yo le tengo más miedo, porque él va a hacer la cosa en función de fortalecerse como gobierno para hacer lo que pudiera ser su plan, que se debe parecer mucho a lo que ocurre en Venezuela. Tan así que a nivel de chiste yo dije, le voy a mandar una factura a Petro. ¿Por qué? Porque cuando yo veo el discurso, alguien, que no sé quién fue, hizo un paralelo, el discurso de Chávez en el 98 cuando ganó, en el Ateneo fue, y el discurso de Petro cuando ganó en Colombia. La diferencia es ninguna. Entonces, coincidencia, Rafael. Coincidencia, pero sucede que el discurso de Chávez lo hice yo. Entonces Petro debía pagarme por lo menos una comisión, algo de eso. Yo quiero, al finalizar el programa, que sé que está terminando, yo acostumbro a semanalmente usar una frase que tenga que ver con la situación general. En este momento a mí me luce que los políticos dominicanos cometen errores que yo no puedo declarar en función de por la razón de que yo soy un profesional del área y yo veo que ellos no saben cómo usar un asesor y prefieren pagar mucho dinero, pero perder. Porque parecería que le interesa más ser candidato que ganar la gobernación. Y por eso yo estoy diciendo, y termina hoy, una expresión que dice que no hay una victoria que sea más costosa que una derrota. Bueno, quienes lo entendieron, préstenle atención. Señores, gracias por su atención, valga la redundancia, y las gracias a Rafael Céspedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.